Esta predicación se llama Mantente enfocado, así se llama en esta noche. Mantente enfocado, tan necesario en nuestro tiempo. No le suban, mijo, como estaba bien, por favor. Entonces, amén, mantente enfocado, un mensaje tan necesario en nuestro tiempo, que hay tanto desenfoque en esta tierra, ¿verdad? Entonces, vamos a leer Colosenses 3 del 1 y 2 en un momento, hermanos. Un hombre de Dios dijo estas palabras, dijo así: es crucial que cada cristiano que ha conocido la verdad no pierda el enfoque de lo que realmente es el cristianismo y la mundanalidad. Es decir, la vida con Cristo y la vida sin Cristo. No basta con decir yo creo en Dios, en Jesús o en la palabra, sino que hay que hacer diariamente lo que le agrada a Dios. Incluso el mismo Señor Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice así: no degrademos a Dios y no degrademos las cosas de Dios y pensemos que todo estará bien. Debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios y nunca perder el enfoque de Dios y de las cosas que lo agradan, sino las consecuencias pudieran ser catastróficas. Vamos a ver este video rápidamente, hermanos. Dura 2 minutos nada más y vamos a observar. ¿Cuántos entendieron? Vamos a ver lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, hermanos. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Vamos a orar en esta tarde. Padre, en el nombre de Cristo Dios, venimos delante de tu presencia una vez más, Señor, yo personalmente pidiendo tu gracia, tu favor y tu misericordia en esta tarde para predicar tu palabra a tu pueblo, Dios, aquí reunido en esta noche, Dios. Le pido que sea usted ungiendo mis labios, mi mente, mi corazón y aún mi vida, Padre, y que sea usted hablando, Dios, en esta tarde y no yo, Señor.
Abre el corazón de su pueblo para recibir su palabra, Padre, y en el nombre de Jesús echamos fuera toda oposición del diablo y del infierno por la sangre de Cristo, Dios, y ponemos este servicio en tus manos, Padre. Ayúdanos a comprender tu palabra, Dios, por el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén. Ahora, la Biblia en lenguaje sencillo, hermanos, dice así de nuestro texto. Dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la diestra de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo. Y ahora, por medio de Cristo, Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Vamos a hablar acerca del desenfoque, hermanos, en esta tarde. La palabra enfoque o, amén, tú sabes, enfocar, dice que es un efecto, hermanos, en el ser humano y también es una manera de valorar o considerar una cosa. Algunos sinónimos de esta palabra son puntos de vista, planteamiento y perspectiva. Ahora escucha esto, hermanos, cuando nosotros estábamos sin Cristo en nuestras vidas y en nuestro corazón, nosotros teníamos totalmente otro enfoque. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, hay algunas personas que todavía van a la iglesia, pero todavía no han cambiado el enfoque. Siguen con el mismo enfoque de siempre y la realidad es porque todavía no son salvos. Cuando una persona está salva, su enfoque cambia, mis queridos hermanos, y cuando una persona no está salva genuinamente, su enfoque no cambia y sigue siendo el mismo. Pero estoy hablando en esta tarde de personas que ya hemos sido convertidos a Cristo genuinamente. Estoy hablando, amén, de personas que ya hemos sido salvos y que nosotros, amén, hemos sido tocados por el Señor en una salvación que penetró a nuestros huesos, hermano. De eso estoy hablando. Nosotros antes teníamos totalmente otro enfoque. Teníamos totalmente otros puntos de vista, amén, y eran distintos a lo que son hoy. Nuestros planteamientos eran distintos, hermanos, y nuestra perspectiva de las cosas era totalmente otra. Es decir, pensábamos solo en lo terrenal. Pensábamos solo en lo mundano. Y pensábamos solo en las cosas físicas, aquellas cosas que podíamos palpar, que podíamos ver y podíamos tocar. Pero al convertirnos a Cristo, hermanos, Dios nos quitó la venda de los ojos, amén, con la cual Satanás nos tenía cegados y nos hizo ver muchas cosas, las cuales desconocíamos. Y en ese momento cambió el enfoque que teníamos antes. Cambió nuestro punto de vista, cambió nuestra forma en la que veíamos las cosas y cambió nuestra perspectiva de las cosas. Ahora no nos preocupamos por las cosas del mundo, hermanos. Ahora nos preocupamos por las cosas eternas, las cosas celestiales. Ahora nos preocupamos, hermanos, por las cosas espirituales que no podemos ver, no podemos palpar, pero que existen y están ahí. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Y que si no somos sabios, hermanos, podemos perder las bendiciones que Dios tiene para nosotros. La vida eterna, y podemos terminar en un lugar el cual Dios no desea que ninguna persona vaya. Ese lugar se llama infierno, hermanos. Y la Biblia nos habla de personas que en un momento estuvieron salvos. En un momento gozaron de un enfoque diferente. Amén, gozaron de un enfoque, amén, cristiano en sus vidas. Amén, pero nos habla también que perdieron el enfoque en su caminar hacia las bendiciones de Dios y hacia la vida eterna. Uno de ellos se llamó Acán. Este hombre estaba salvo.
Iba con el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dios le había dicho, no tomes del anatema, es decir, de lo maldito, amén, de lo que tenía el enemigo de Israel y lo que pudiera ofrecer el enemigo de Israel, amén, que en ese momento era Jericó, hermanos. Pero dice la Biblia que él tomó de las cosas que tenía el enemigo y que el enemigo ofrecía. Y dice la Biblia que la ira de Dios, hermanos, amén, se encendió contra él. Para aquellos que piensan que Dios no se enoja. Dice la Biblia que la ira de Dios se encendió. Es como cuando nosotros nos encendemos, amén, por un problema, amén, que teníamos antes, amén, o por una situación y nos encendemos en la carne, amén, nosotros como seres humanos. Pero Dios no hace eso, hermanos, porque Dios es espíritu. Pero sí se enciende en ira, en espíritu, para aquellos, amén, que hacen mal delante de los ojos de Él. Y mira lo que pasó en Josué capítulo 7. Si lo lees conmigo, hermanos. Josué capítulo 7, por favor. Abra su Biblia conmigo ahí, Josué capítulo 7 en el Antiguo Testamento, versículo 1 y versículos 19 al 26. Dice así la palabra del Señor. Josué capítulo 7, 1 y 19 al 26. Dice así la palabra. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Será, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Versículo 19, dice así la palabra del Señor. Entonces Josué, hijo de Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Jehová y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Será, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor. Y le dijo Josué a Acán, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor. En otras palabras, Acán puso su mano en lo que a Dios no le agrada, hermanos. En lo, amén, que a Dios, amén, no le agrada. En la anatema. En lo que maldice la vida de las personas delante de Dios, lo que el enemigo ofrece, una pequeña deshonestidad, amén, ¿qué tanto es tantito? Una mentira, amén, ¿qué tanto es tantito? Es que si le digo la verdad, amén, me va a tener en mal concepto, mejor le digo que tengo esto que hacer o esto otro que hacer. Una pequeña mentira no le hace daño a nadie. Tomar algo que no le pertenece a una persona, un pequeño robo, poquito nomás, al cabo no le hace mucho daño. Es como quitarle un pelo a un gato, sí, pero es deshonestidad. Es tomar algo que, amén, tiene el enemigo. Es hacer las cosas como el enemigo quiere que las hagamos. El enemigo quiere, hermanos, que seamos mentirosos como él es mentiroso. El Señor lo reprenda. ¿Cuánto pueden decir un fuerte amén?
Quiere que seamos deshonestos como Él es deshonesto. Amén. Quiere que robemos como Él es un ladrón. Quiere que tomemos del anatema, de lo maldito, hermanos, lo que maldecirá nuestras vidas. Quiere desenfocarnos como desenfocó a Acán para destruir nuestros destinos, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Y tal vez, gracias, y tal vez, hermanos, tú dices, es que el pastor puede no saber ciertas cosas. Tal vez tu esposa o esposo pueden no saber ciertas cosas. Tal vez la familia, amén, o personas alrededor, o tu papá o tu mamá, no sepan ciertas cosas, pero Dios en el cielo, Él todo lo sabe y Él todo lo ve. ¿Alguien puede decir un fuerte amén en esta noche? Mira conmigo Proverbios, capítulo 15, hermanos, por favor. Aquí nos habla acerca de esto, la palabra de nuestro Dios. Proverbios, capítulo 15, versículo 3. Dice estas palabras, la palabra del Señor, hermanos. Proverbios, capítulo 15, versículo 3, dice así. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y también a los buenos. Por eso nuestro Dios, hermanos, miró a Acán y trajo esta revelación a Josué del pueblo, amén, para que fuera juzgado, amén. Y otro personaje que también nos habla la palabra, que en su momento estuvo salvo, pero perdió el enfoque, hermanos, fue Demas. El apóstol Pablo escribió acerca de él estas palabras: Demas me ha desamparado. Y se fue al mundo, se fue amando este presente mundo. Y esto es muy interesante, hermanos, porque también nos habla la Biblia acerca de este último tiempo en el cual vivimos. Y dice que las personas amarían más los deleites que a Dios. Es decir, las diversiones que a Dios. Es decir, aquellas cosas que, amén, le agradan a la carne o al ser humano que el mundo ofrece, amadores de los deleites más que de Dios, dice la Escritura, amén, profecía de la palabra de Dios, amén, para este tiempo, hermanos. Amarían más las cosas del mundo y lo que el mundo ofrece que a Dios. Míralo en 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3. Segunda de Timoteo, por favor, capítulo 3, hermanos, en el versículo 4, nos dice estas palabras en esta noche, la palabra del Señor. Dice, amadores de los deleites más que de Dios. Otra traducción dice, la Biblia, palabra de Dios para todos, en vez de amar a Dios, amarán los placeres. Esto le pasó a Demas, hermanos. Perdió el enfoque de su amor a Dios y empezó a amar los placeres del mundo, lo que ofrece el mundo y lo que practica el mundo. Amén, porque la Biblia dice, hermano, lo vimos en este video, que no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y menospreciaremos al otro. Amén, amaremos al uno y dejaremos al otro, dice la palabra, amén, de nuestro Dios. Es como aquellas personas que aman más la cama que venir al servicio. O como aquellas personas que aman más a la familia, que no tienen a Cristo en su corazón y les impiden, amén, venir a la iglesia, amén, que el servicio en la iglesia, en la palabra de nuestro Dios. Personas que pueden amar más el fútbol, amén, escucha, que la presencia de Dios, las películas, o ahora lo calientito, ya que viene el frillito en la casa, gloria al Señor, échame otro cobertor, vieja. ¿Cuántos están aquí en esta noche, verdad? Amén, amar más esas cosas que la presencia de Dios. Y muchas personas, hermanos, dejan a un lado la iglesia, el servicio, amén, por cualquiera de estas cosas. Y es ahí donde se deja a Dios en segundo lugar. Y Dios, hermanos, no es segundo de nadie de nosotros. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Es el primer mandamiento, lo primero. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Dios siempre querrá el primer lugar en la vida de las personas, y el que las personas no se lo den, hermanos, no significa que Dios esté de acuerdo con eso.
sino que simplemente esas personas han perdido el enfoque. Perdieron el enfoque. Amén, ya, amén, tú sabes su prioridad, amén, no está bien enfocada, amén, sus prioridades no están bien enfocadas, su pensamiento, amén, sus puntos de vista están desviados, mis queridos hermanos, amén, las cosas de Dios, amén, son como esa neblina, amén, que estorba en la vista y no pueden ver claro, amén, incluso es lo que dice la palabra de Dios. Han perdido el enfoque, hermanos. Y yo quiero hablar rápidamente porque necesitamos estar enfocados. ¿Cuántos están conmigo? Necesitamos estar enfocados ¿en qué? ¿En qué, pastor? En Dios y en las cosas de Dios. Mis queridos hermanos, nuestro enfoque como cristianos debe ser siempre Dios y las cosas de Dios. Antes a mí no me importaba Dios ni me importaban las cosas de Dios. A mí me importaba el baile, de vez en cuando iba a echar ahí pelea. Me importaba, amén, tú sabes, las amistades del mundo, los artistas del mundo, amén, cosas, amén, tú sabes que el mundo practica, amén, la droga, amén, tú sabes la vagancia, amén, todas aquellas cosas eran las que me importaban. ¿Por qué? Porque mi enfoque era otro, hermanos. Pero en Cristo mi enfoque ha cambiado. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Es decir, nosotros ahora debemos valorar a Dios y debemos valorar las cosas de Dios por encima de cualquier cosa. Ese debe ser nuestro enfoque, hermanos. Ahora, veamos por un momento y volvamos con Demas por un momento, hermanos. Demas perdió el enfoque de Dios. Él era cristiano genuino, estaba sirviendo a Dios bien, era colaborador de Pablo, incluso tenía ministerio. Ayudaba al apóstol, escucha, un ministerio fuerte, de ejemplo, de testimonio. Amén, pero un día perdió el enfoque, hermanos, en su caminar cristiano. Se fue a las cosas del mundo, empezó a amar las cosas del mundo, le empezaron a agradar las cosas del mundo. Y el error, hermanos, que muchos cometen es relatar solamente a pecado a Demas. Por ejemplo, Demas se apartó de Dios y de las cosas de Dios. Se desenfocó por el pecado del mundo. Ese pensamiento es muy estrecho, mis queridos hermanos. Necesitamos un pensamiento más ancho y más profundo acerca de Demas. Ahora imagínate a Demas en nuestra actualidad. Amén. Que sí hay muchos Demas, de hecho, en nuestra actualidad. Personas como Demas. Pero imagínate a Demas en este tiempo, hermanos. Demas empezando a perder su enfoque de Dios y empezando a perder su enfoque de las cosas de Dios. Amén. Tal vez Demas empezaría a preocuparse más por su celular. Amén, amén, por la oración y buscar la palabra, leer la Biblia, mis queridos hermanos, y amén, quedaría entrado en las redes sociales por horas y horas y horas y horas y horas. Y el tiempo se le fuera como agua para chocolate. ¿Cuántos están aquí? Tal vez, amén, se empezaría a preocupar más por eso que por la oración y leer la Biblia. Amén, a través de venir fielmente a la iglesia y estar en la presencia de Dios. Amén, sería una persona que estaría perdiendo ese enfoque, hermanos, en su vida. De pronto Demas dejaría, amén, algo de la iglesia por algo en su celular. Tal vez por estar pegado al celular o al internet, en la computadora o la tablet, cualquier aparato le daría más importancia a eso que a un servicio, hermanos. Mira este estudio que han hecho unas personas, que está interesante. Dice que estudios sugieren que el uso excesivo del celular o internet puede llegar a modificar el cerebro humano y en algunos casos llegar a dañarlo con un efecto similar al de algunas drogas. ¿Pusiste atención? Un estudio de la Universidad de McMaster en Hamilton, Canadá, concluyó que en casos extremos, la pérdida del celular puede ocasionar una fuerte sensación de angustia, miedo y estrés relacionado principalmente con no poder acceder a los datos personales en el aparato y en sus redes sociales. Escucha esto, hermanos.
El uso excesivo del celular, tablets, internet, puede llegar a modificar el cerebro humano. Puede cambiar nuestro cerebro. No solo hincharlo y que se haga más grande, causar deformación, amén, que sí puede hacerlo, pero también afectar nuestra manera de ser, de actuar y de comportarnos, y puede causar adicción como algunas drogas, hermanos. Esto es serio. Este otro estudio dice que la pérdida del celular causa angustia, miedo y estrés. En una ocasión me acuerdo que alguien me entregó un celular que un hermano después del servicio olvidó en la silla. Vino Lugier y me dijo, pastor, dijo, me encontré este celular en la silla. Y yo dije, ya sé de quién es del hermano tal. Le dije, dámelo para acá, al rato se lo damos, ahorita va a venir, le dije. Y dicho y eso, el hermano entró corriendo a la iglesia y dijo, pastor, se me olvidó el celular. Y yo le dije, ¿dónde? Yo lo traía en la bolsa. ¿Dónde se te olvidó? Y dijo, no sé, dijo, yo creo que en la silla. Ve, búscalo. Pues lo buscó, estaba en la silla, también buscando la silla y se fue hasta otras sillas en las que no estaba sentado. Y dice, pastor, no lo encuentro. Le dije, qué raro, ya lo perdiste, hermano. Entonces nosotros estamos haciendo una broma, no nos reímos, hicimos una broma bien hecha. Inmediatamente vimos su cara de angustia, preocupado por el celular, y angustia y miedo y terror, espanto, hermanos. Y empezó a buscar en el baño, empezó a buscar en otras partes y no lo encontró. Y nosotros bien serios, hermano, ¿qué pasaría? ¿Alguien se lo llevaría tal vez? Amén. Después de un buen rato que lo hicimos sufrir, me acuerdo que me solté riendo, saqué el teléfono y se lo di. Le dije, toma, aquí está, te estamos haciendo una broma. Nomás queríamos ver tu cara de angustia. Y me acuerdo que el hermano lo agarró y cuando lo agarró le hizo así. Suspiró por su teléfono. Y nosotros nos soltamos riendo. Escucha, personas están tan desenfocadas, hermanos, que de pronto les preocupa más perder el celular que perder su salvación. ¿Cuántos están aquí en esta noche? De pronto pueden dejar a Dios y las cosas de Dios a un lado por cosas vanas. Demas hubiera sido de esta manera en nuestro tiempo, hermanos. Se hubiera preocupado más por hacer dinero, amén, que por venir a la iglesia. Se hubiera preocupado más por familia que no son salvos, que vienen a visitar justamente en el tiempo de Dios y de la iglesia. Amén, se hubiera preocupado más por agradarlos a ellos que agradar a Dios. Incluso se hubiera preocupado más por agradarse a sí mismo que a Dios, hermanos. Mis queridos hermanos, nuestro enfoque debe de estar siempre en Dios y en las cosas de Dios. Dios debe ser lo primero en nuestras vidas. Debe de estar por encima de todo. ¿Alguien puede decir un fuerte amén en esta noche? ¿Sí le estoy predicando a la congregación correcta en esta noche? Parece como que le estoy predicando a la congregación incorrecta esta noche. ¿Sí le estoy predicando a la congregación correcta? ¿Sí vino a escuchar de Dios usted o no? ¿Vino a escuchar de Dios, sí o no? Aleluya. Entonces vea conmigo Marcos capítulo 12, hermanos. Versículo 30, si lo lee conmigo en esta noche. Marcos capítulo 12, por favor. Versículo 30. Mira lo que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 12, versículo 30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mateo capítulo 6, un poco atrás nada más de donde estábamos. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice estas palabras. Poderosa es la palabra del Señor. Amén. Mateo capítulo 6, amén, versículo 33, hermanos. Dice así la palabra en esta noche. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mis queridos hermanos, este es el enfoque que nuestro Dios desea que tengamos. Primero Dios. Primero las cosas de Dios. Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Es lo que dice este libro. Es el primer mandamiento. Y buscar primeramente las cosas de Dios. Ese debe ser nuestro enfoque. ¿Alguien puede decir amén en esta noche? Y nos llama, hermanos, a mantenernos enfocados en eso. Y de eso quiero hablar para finalizar, hermanos, mi mensaje.
quiero hablar de mantenernos enfocados. Porque hay personas que pueden estar enfocadas, pero pueden desenfocarse. ¿Cuántos están aquí? Hay personas que pueden, hermanos, estar enfocados en pensamiento, en corazón, delante de Dios, pero de pronto pueden desenfocarse como Demas, como Acán, amén, como la mujer de Lot, amén, como muchos otros ejemplos que tenemos en la Biblia, donde personas estaban bien enfocados, pero de pronto algo pasó y se desenfocaron y empezaron a voltear al mundo, y empezaron a voltear a las cosas del mundo, y empezaron a voltear al orgullo, a la arrogancia, amén, a las cosas que pueden lograr en esta tierra. Y se desenfocaron de Dios y se desenfocaron de las cosas de Dios. Por eso la Biblia nos da este consejo en Colosenses, en nuestro texto principal. Si lo lees otra vez, Colosenses capítulo 3, hermanos, versículos 1 y 2, dice así la palabra. Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2 dice así: pon la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. La Biblia en lenguaje sencillo dice, Dios les dio nueva vida, pues lo resucitó juntamente con Cristo. Por eso, dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo, y ahora por medio de Cristo, Dios les ha dado vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Escucha esto, hermanos. Dios nos dio una vida nueva. Dios nos dio una vida nueva. Somos resucitados a una nueva vida, mis queridos hermanos, a un nuevo enfoque. Y este es el enfoque en nuestro texto. Dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen esto, hermanos. Dediquen toda su vida a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, no piensen en las cosas de este mundo. El Señor Jesucristo, hermanos, escucha, amén, nos habla de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esta es la imagen de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Necesitan tener sus prioridades bien ordenadas. ¿Por qué? Porque ustedes están salvos. Viven rodeados de personas mundanas, sí, pero no debemos actuar como ellos actúan, ni hacer lo que ellos hacen. Ellos prefieren los deleites antes que a Dios. Prefieren los deleites antes que la iglesia. Ellos prefieren la mundanalidad antes que la espiritualidad. Invítalos a orar un día, amén, a ver cuántos responden. Invítalos a leer la Biblia un día, a ver cuántos responden. Invítalos a la iglesia un día, a ver cuántos responden. Invítalos a hacer un ayuno un día, a ver cuántos responden. Le aseguro que mínimamente, amén, va a ser el número que respondan, porque la mayoría prefieren los deleites antes que a Dios. Prefieren las cosas de allá afuera antes que las cosas de aquí, de la iglesia y del reino de Dios, hermanos. Y aquí está Demas una vez más. Él se perdió. El joven rico, hermanos, él se perdió, aún teniendo riquezas, aún teniendo ganancias en este mundo, aún teniendo una vida lujosa, aún teniendo, hermanos, dinero, poder, potestad en esta tierra. Amén, escucha, de alguna manera autoridad, porque el dinero da una autoridad en esta tierra, hermano. Era un hombre, un joven rico, dice la Biblia, pero aún así se perdió por toda la eternidad. Él decía que su enfoque era Dios y las cosas de Dios, pero no era cierto. Lo demostró al irse para atrás del llamado de Dios y de lo que Dios le pidió que hiciera. Los hechos hablaron más que las palabras. La mujer de Lot, una mujer totalmente desenfocada.
Estuvo en Dios un día, sí, pero llegado el momento, se desenfocó y empezó a poner sus ojos en lo terrenal, hermanos. Lo que podía ver, lo que podía palpar, y aún siendo avisada por los ángeles de Dios, y aún que ellos le dijeron, enfócate, solo para adelante, es lo que Dios quiere, deja las cosas del mundo atrás, enfócate, mira para el frente, no mires para atrás. Aún así, diciéndole a los ángeles, esta persona, la mujer de Lot, no se enfocó, y se perdió por toda la eternidad. Quedó convertida en una estatua de sal que permanece hasta hoy, dice la palabra de nuestro Dios. Y en la actualidad, hermanos, hay mujeres que son como la mujer de Lot. Están tan desenfocadas. Y tristemente, en vez de que el esposo las enfoque, ellas desenfocan al esposo. Hablan, amén, tantas cosas que no son espirituales, y muchos esposos, en vez de enfocar a su esposa y decir, no, mi amor, no, mi gordita. ¿Cuántos están conmigo? Eso no es correcto, baby. Tristemente no es así, sino que ellas desenfocan al marido, como Eva desenfocó a Adán. A veces es al revés. El esposo es el que está tan desenfocado, hermanos. Y la esposa, en vez de enfocarlo, no le dice nada. El celular no te va a salvar, gordito. ¿Dónde están conmigo? Chaparrito, bonito, chiquito. No te va a salvar. Necesitas leer la Biblia. Necesitas orar. Si invirtieras el tiempo que inviertes en el teléfono, en buscar sabiduría de la palabra, otra historia fuera la nuestra. Hay mujeres que no hacen eso, hermanos. No le preguntan al esposo, ¿ya oraste? ¿Ya leíste la Biblia, bombón? ¿Te estás preparando para la venida del Señor? Cristo viene pronto. Yo no sé si usted está viendo las noticias internacionales, hermanos, pero todo lo que está pasando en Israel y en el mundo entero no es casualidad. Son profecías que se están cumpliendo. La paz y la seguridad de la que está hablando Medio Oriente y el mundo, hermanos, está escrita en este precioso libro. No es nuevo para nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, hermanos. La necesidad de un gobierno global, de la que está hablando China, Rusia, India, hoy en este tiempo, en esta actualidad, y otras naciones del mundo. Aquí está escrito, hermanos. En este precioso libro no es nuevo para nosotros y todo se está cumpliendo al pie de la letra. El primer ministro de Israel acaba de anunciar que muy pronto será reconstruido el tercer templo. Lo anunció en noticia internacional. Yo escuché eso, digo, qué miedo, hermanos, porque Cristo está así de venir. El único que podrá construir ese templo no es Netanyahu, ni Donald Trump, ni nadie de ellos. El único que podrá reconstruir ese templo y construirlo en donde está la cúpula, hermanos, se llama el anticristo. Y cuando el anticristo venga, la iglesia ya no estará en esta tierra. Y es noticia internacional hoy, dicha por el mismo presidente de Israel, hermanos, a nivel internacional. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo que Cristo venga y no estemos preparados, hermanos! Todo se está cumpliendo al pie de la letra, tal como lo dice este precioso libro. Me han hecho preguntas, uno de los pastores de Ecuador me preguntó, pastor, ¿y la paz que se firmó? La paz que, amén, donde están estas naciones, Estados Unidos en medio, Israel, amén, los enemigos de Israel que están en un acuerdo, amén, con Palestina, y la paz de la que se está hablando del 2025, dice, ¿será acaso, amén, que ya es la paz de la que habla la Biblia? Yo le digo, no, porque dice la Biblia que hará un pacto con los muchos por 7 tiempos. Y ese tiempo todavía no llega, pero eso que está pasando, hermanos, es la punta de la lanza
para ese pacto de 7 tiempos del que habla el profeta Daniel en este precioso libro. No es nuevo para nosotros. Todo está escrito aquí. ¿Cuántos están conmigo en esta noche? No perdamos el enfoque, hermanos. Cristo viene. Cristo sí viene. Cristo sí viene. No es casualidad todo lo que pasa en las naciones de la tierra, el caos, la tecnología que está absorbiendo a las personas, su tiempo, su cerebro, sus pensamientos. No es casualidad lo que está pasando, la economía global y todo lo que pasa en el globo terráqueo acerca del cambio climático, el falso evangelio de la prosperidad. No es casualidad, hermanos, Cristo viene y Cristo viene muy pronto. Y Satanás está luchando por desenfocar aún a los escogidos, aún a nosotros, para que no vayamos al cielo y nos perdamos por toda la eternidad. Por eso en esta iglesia, hermanos, predicamos la verdad de la palabra de Dios. Amén. Y por eso en esta iglesia, amén, queremos que usted esté preparado y lo hacemos con claridad. ¿Cuántos están conmigo? Si no, ¿cómo nos prepararíamos? Y está escrito en la Biblia, última escritura, 1 Corintios, capítulo 14, versículo 8, y cerramos con esta escritura, hermanos, si lo lees en esta noche conmigo. 1 Corintios, capítulo 14, por favor, versículo 8. Dice estas palabras poderosas, la palabra de Dios, dice así, 1 Corintios 14, 8, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? ¿Quién? ¿Quién se prepararía si no hubiera claridad, hermanos, en nuestras palabras y en la predicación? Hermano, hermana que estás aquí, no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque. Un día muy pronto Cristo va a venir. Y estaremos para siempre con el Señor, hermanos. O podemos irnos de este cuerpo en cualquier momento y lo que hayamos hecho con nuestra vida marcará dónde pasaremos la eternidad. Amén. Como este video que vimos al principio, nuestro libre albedrío nos llevará al cielo o nos llevará al infierno. Acabo de ver un video que me impactó, hermanos, de aquí de Puerto Peñasco. No sé si usted lo vio, a lo mejor sí. Pero un joven en su cuatrimoto, jovencito, tal vez unos 22 años, 23, a lo mucho. En pleno día, a plena luz de mediodía, en su cuatrimoto que él usaba siempre, por una calle X donde había 4 altos, y él hizo su alto bien, pero venía de allá un carro a toda velocidad que se pasó el alto y se lo llevó. Y lo levantó, dio vueltas en el aire, cayó en medio de 2 carros y ahí quedó. Cuando vi la foto de este joven todavía subieron la foto que él se tomó en su cuatrimoto, cuando dicen dando el pésame, está la foto ahí, y él está en su cuatrimoto y lo veo yo, un jovencito, hermanos, que no pensaba que se iba a morir. Él no salió ese día diciendo, hoy es mi día de morirme, no. Él salió a hacer sus cosas, a hacer sus necesidades, a hacer su vida. Yo no sé qué salió a hacer, pero lo que sí sé es que él no pensó, te aseguro, que ese día iba a morir. Pero ese día murió. Hace poquito, eso tiene días apenas. Un joven que no tenía su vida comprada. La pregunta es, ¿dónde está en este momento? Esa es la pregunta. Si tenía a Cristo, en la gloria. Pero si estaba desenfocado en las cosas de este mundo y en lo que el mundo ofrece, hermanos, ya sabemos dónde está. Y no hablamos de drogas, de alcohol, de fiestas, de peleas, de esto. No hablamos de eso, hermanos. Una persona desenfocada también es aquella que no le importan las cosas de Dios, ni obedecer a Dios en su palabra. Y dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Y nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer, ni Dios. Porque yo soy independiente.
Yo tengo mi vida crazy, mi vida loca. Y nadie me va a instruir. Y hermanos, esta es una historia verdadera. Que Cristo nos encuentre enfocados. ¿Cuántos están aquí en esta noche? Que Cristo nos encuentre enfocados. ¿Cuántos quieres ir al cielo? De verdad. ¿Cuántos quieres ir al cielo de verdad? ¿Cuántos crees que este libro es la palabra de Dios de verdad? ¿Cuántos crees que lo que está escrito aquí es la palabra? Y es verdad. ¿Cuánto lo crees de verdad? Levanta tu mano. ¿Cuánto lo crees de verdad? Entonces, hermanos, si tú lo crees, cree lo que dice este libro. Y la Biblia nos llama en esta noche a enfocarnos. No pierdas el enfoque. Si has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. Las cosas de arriba. Estar bien con Dios primeramente, antes que estar bien con el mundo. Porque somos personas que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Cuando los desprecien, dijo Jesús, cuando te desprecien, acuérdate, dijo el Señor, que a mí me despreciaron primero. Qué tremendo. Cuando yo me acuerdo de esa escritura, eso me da mi esperanza. Si me desprecian, a mi Señor lo despreciaron primero, antes que a mí. Por eso yo no quiero perder el enfoque, hermanos. Yo sí quiero irme al cielo. Y yo sé que Cristo viene pronto. Inclina tu rostro, por favor. Cierra tus ojos. En respeto a la persona que está